En el corazón de la democracia moderna, existen unas tensiones estructurales. Son como fricciones que casi nunca se discuten, pero que en el fondo están definiendo constantemente los límites del poder y de la libertad. Vamos a explorarlas. La pregunta parece muy sencilla, ¿no? Pero la respuesta es la clave de todo. Y como vamos a ver, es muchísimo más compleja de lo que parece a simple vista. A ver, la respuesta que todos conocemos, la que nos enseñan en la escuela, es esa. El pueblo gobierna. Este principio, el de la soberanía popular, es el pilar sobre el que se construye, pues, todo el sistema democrático. Pero, claro, si uno se acerca a mirar con más detalle, esa simplicidad como que se empieza a desvanecer. Las estructuras reales del poder revelan una red complejísima de tensiones, de contrapesos, y es justo ahí, en esa complejidad, donde tenemos que poner la atención. La primera gran tensión que hay que analizar es este choque fundamental entre la voluntad de la gente y los límites que impone la ley, la Constitución. O sea, ¿qué pasa cuando lo que la mayoría quiere choca con los derechos que la ley protege? Y aquí está el dilema central. Por un lado tienes la soberanía popular, o sea, el principio de que la voluntad de la mayoría es la que manda. Y por el otro tienes los límites constitucionales, que están diseñados precisamente para proteger los derechos de cada individuo y de las minorías de esa mismísima mayoría. No es que sean opuestos, pero vaya que viven en una tensión constante. Esta tensión nos lleva a una pregunta filosófica todavía más profunda, una que ha definido el debate político por décadas. ¿Cuál es el verdadero papel del Estado frente a los valores morales de la gente? Bueno, desde la perspectiva del liberalismo político, que asociamos mucho con John Rawls, el Estado tiene que ser un árbitro neutral. Para que haya una cooperación social justa entre personas con creencias súper diversas, el gobierno simplemente no puede imponer una sola forma de vida buena. Su chamba es nada más garantizar un marco de derechos y libertades igual para todos. Pero aquí es donde viene la crítica. Filósofos como Michael Sandel dicen que esa neutralidad es, pues, una fantasía. Porque al legalizar o prohibir algo, el Estado, queramos o no, está expresando valores y está moldeando el carácter moral de la comunidad. Así que la pregunta no es si la política debe ser moral o no, sino, más bien, qué moralidad va a promover y si se va a discutir abiertamente. Ahora pasemos a la segunda gran tensión, la relación entre el poder político, el que se expresa con los votos, y el poder económico, que funciona a través de los mercados. Aquí la pregunta de quién gobierna se pone todavía más turbia. Esta es la pregunta crítica, el meollo del asunto. En teoría, cada voto vale exactamente lo mismo. Pero, ¿realmente es posible mantener esa igualdad política cuando las diferencias económicas son gigantescas? ¿En qué momento la capacidad de influir se puede, literalmente, comprar? A ver, una perspectiva, la libertaria, que defiende gente como Robert Nozick, dice que la justicia está en el proceso, no en el resultado. O sea, si la riqueza se consigue con transacciones voluntarias y limpias, la distribución final es justa, no importa qué tan desigual sea. Cualquier intento del Estado por corregirla sería para ellos una violación a la libertad. Pero del otro lado, John Rawls argumenta que los mercados no existen en el aire. La justicia necesita que las condiciones de arranque sean parejas para todos. Si la estructura de la sociedad, el sistema educativo, las leyes, beneficia desde el principio a unos sobre otros, entonces los intercambios voluntarios que ocurren ahí adentro, pues ya no garantizan un resultado justo. Y aquí vemos el choque de ideas, ¿no? Para Nozick, la pregunta clave sobre la justicia es histórica. ¿Cómo se obtuvieron las cosas? ¿El proceso fue legítimo? Para Rawls, la pregunta es estructural. El diseño de la sociedad es justo para todos desde el inicio. Es la tensión entre la legitimidad de lo que se tiene y la justicia de cómo está armado el juego. Y finalmente llegamos a la tercera capa de tensión, la más de nuestro tiempo. El impacto de la tecnología y la velocidad brutal del cambio sobre nuestras instituciones democráticas, que por su propio diseño son lentas, son deliberativas. A ver, veamos cómo estas presiones le pegan a la democracia. Por un lado, los algoritmos están moldeando nuestra atención, nuestras creencias, y eso está rompiendo la realidad compartida que es básica para poder debatir. Y mientras eso pasa, los mercados y la tecnología avanzan a una velocidad que deja, pero por mucho, a la legislación atrás. Esta diferencia de velocidades crea un desequilibrio de poder enorme. Los actores privados innovan y crecen globalmente en cuestión de meses, mientras que las instituciones públicas se tardan años en deliberar. Esto significa que la gobernanza democrática casi siempre llega tarde, tratando de regular realidades que ya se consolidaron. Y esto nos deja con una pregunta bastante inquietante sobre si nuestros sistemas sirven todavía.
Están nuestras instituciones políticas, que fueron creadas en un mundo mucho más lento, más estable, fundamentalmente desfasadas con la realidad tecnológica del siglo XXI. Bueno, después de explorar todos estos conflictos, podemos llegar a una especie de síntesis. El autogobierno, al parecer, no se trata de resolver estas tensiones para siempre, sino más bien de aprender a vivir con ellas, a manejarlas. El error de fondo es pensar en la democracia como una pelea donde una de estas fuerzas, el pueblo, la ley, el mercado, tiene que ganar y dominar por completo. La cosa no va por ahí, no se trata de que haya un único ganador. Gobernar es en realidad el arte de mantener estas tensiones, que son opuestas, en un equilibrio dinámico. Y la verdad es que bastante precario. Es como un acto de malabarismo constante, no una victoria definitiva. Y esto quiere decir que la justicia moderna no es un lugar al que se llega, no es un estado final ni perfecto, es una práctica continua. Requiere vigilancia constante para corregir los desequilibrios, humildad para aceptar que no hay soluciones perfectas y autocontención para evitar que una fuerza aplaste a las demás. Y esta idea nos lleva a una conclusión muy poderosa. La supervivencia de un orden justo no es un asunto nada más para los libros. Depende de la práctica cívica, de la voluntad de la gente y de sus líderes para asumir la tarea, que es dificilísima, de gobernarse a sí mismos en medio de todos estos conflictos. Con lo cual, la pregunta final ya no es para los teóricos, es para todos como sociedad. En un mundo cada vez más polarizado y que cambia tan rápido, ¿existe de verdad la voluntad colectiva para hacer el trabajo tan duro de mantener este equilibrio tan frágil?